Mi nombre es Luis Núñez. Continúo con la parte discusión. Antes resalto que las estructuras sedimentarias es un lenguaje que se interpreta y que da información. La discusión se centra en dos puntos y es la heterogeneidad en tamaño del grano, la mineralogía y la composición química de los sectores geográficos y ambientes deposicionales, y la otra es la variación de los parámetros físico-químicos que permiten diferenciar los procesos de transporte, los ambientes deposicionales y consecuente la dinámica sedimentaria. Ahora bien, comenzamos con los flujos de energía de distribución del tamaño de los grandes sedimentos y la meteorización que se da dentro del transporte como tal. En el delta del río, los flujos de energía son de bajos a medios. Esto en donde se ve especialmente, la causa de esto hace que el tamaño de los granos sea enfocado a los limos. En aguas arriba del delta, hacia el norte y este, las fracciones de arena disminuyen, igual pues esto sucede a nivel mundial. La distribución de los granos de sedimento es otro de los puntos que se encuentra diferenciado por una mezcla de diferentes flujos de energía fluvial y los aportes marinos, y esto se da obviamente en la parte de la desembocadura de los ríos y las mareas altas. Esto ocurre aproximadamente entre diciembre a abril de cada año en el delta. Y la otra es la meteorización, que para este caso no hay un patrón específico para el grano grueso y fino. Los impulsores de la distribución de materiales, de minerales, ¿cuáles son? Es la distribución de los minerales por el tema de los transportes, de la erosión y de la deposición. El impulsor obviamente es el mecanismo de transporte que juega un papel importante en el transporte, pues el tamaño del grano, la clasificación que varía de acuerdo a la trayectoria, dando como resultado un enriquecimiento, agotamiento o ausencia de los minerales, así como la dureza y la densidad del mineral. ¿Qué minerales se encuentran en el delta del río y por qué? Pues el cuarzo está influenciado por el batolito de Mandé, se erosiona y se transporta a través de los arroyos desde la montaña Baudó Darién y depositada en la llanura de la inundación del delta. El otro es el feldespato, el plagioclasa, que también está en los sectores central y sur, probablemente resultado de la disipación de la energía fluvial hacia el este, donde el río Atrato se bifurca en todos los canales distributivos y por lo tanto pues distribuye su energía. ¿Y qué papel juega esa meteorización? De manera secundaria, minerales los forma para derivados como minerales arcillosos adicionales. Y esa que explica la diferencia mineralógica en la dinámica sedimentaria en el delta del río, los factores como procesos de transporte, clasificación, meteorización y reelaboración localizada y deposicional. Los de baja densidad se transportan a mayores distancias en dirección continua al río, hacia el norte del delta y dispersos en los canales distributarios, hacia el este. También se depositan en los pantanos, en las llanuras aluviales y en la bahía. Los de alta densidad se concentran a lo largo pues, de todo el río Atrato. La atracción y saltación también, que se presenta en el oeste, noreste y este, es un depósito más rápido de minerales pesados y agotamiento o ausencia de los canales distributarios. El otro punto que influye en esto, en esta discusión, es el análisis del entorno y la procedencia tectónica, que es el resultado de los análisis y los componentes que he interpretado por los entornos deposicionales asociados a los elementos mayoritarios y a las trazas de los sedimentos. Existen unas condiciones salobres que esas se pueden dar en el estuarismo marino de Bahía Candelaria, Poco Grande y Marirrío. Magnesio y otros como silicio son aportes fluviales en fuentes halóctonas. También vemos el calcio, bario, está en la llanura de inundación hacia el mar, y otros elementos detítricos como el aluminio, el hierro, el potasio y metales pesados también, que son más dados en un ambiente fluvial. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo es la distribución o los entornos tectónicos cuando vemos la acumulación. Aquí hay una unión, o se pueden ver mucho más ahí, se explica más por este tipo de correlaciones gráficas, donde están centrados los elementos como son el hierro, de hidróxidos, como magnesio, óxidos, básicamente en estos puntos de tanto el arco de isla oceánico y el continental.
En esta parte, esta es una zona de subducción que también se tiene que explicar por la parte tectónica, y es que hay que tener en cuenta que esta es una zona de subducción de América del Sur, unión con las placas tectónicas oceánicas y continental, y también está en esta zona regional hay colisiones de arco continente ocurridas en el Mar Norte, Andes, Caribe. Aquí en esta gráfica se puede ver también los puntos también de control que ya se hablaron anteriormente, y es donde se concentran tanto el hierro, el cobre, el cromo. Aquí en la parte estuarina, obviamente, donde está la parte de la unión del agua dulce con la salada, pues también se ven el sodio, el calcio, el cloro, el cloro. La otra es donde está el silicio, el bario, el manganeso, también en la parte lacustre, y otros sectores que ya son de mucho menos impacto a nivel de este tipo de químicos, de elementos. Ahora existe una información sobre la dinámica sedimentaria moderna en el delta. Este es otro punto sobre esa dinámica que existe, y es que ¿qué contribuye a la meteorización promoviendo la erosión y el transporte de sedimentos a lo largo de la cuenca del río del Golfo de Urabá? La meteorización de moderada a alta en la delta es coherente con todas las condiciones climáticas de la cuenca asociada a un ambiente tropical húmedo y lluvioso. ¿Y esto qué afecta? Afecta a la roca fresca y explica el empobrecimiento de todos estos elementos químicos y las concentraciones moderadas de altas a altas de óxidos para el aluminio, hierro. Ahora, ¿qué explica las altas concentraciones de metales pesados? Probablemente con el enriquecimiento de las rocas parentales, como con la contaminación debido a la actividad antropogénica, como la minería, aguas arriba del delta. Una cosa que no está en este artículo, pero se menciona, se resalta, y es que existe una economía informal y ilegal, que esto incluso en el 2016 la Corte Constitucional, por medio de la sentencia 3622, declaró el río Atrato como sujeto de derecho, que explica la degradación de materia orgánica en los procesos de oxidación y productividad marina y reelaboración de los sedimentos que tienen lugar en el ambiente estuarino, pues la cuña salina que se creó, que aumenta las concentraciones relativamente altas, también de cloro, sodio, azufre, que explica la rápida reducción del tamaño de grano hacia el Golfo de Urabá, y es la disipación en gran medida hacia el vértice del delta combinada con esa meteorización con aportes de energía moderados y su característica hidrodinámica en un relieve pues semicerrado. Ahora bien, ¿por qué los granos son más gruesos cerca de algunas desembocaduras de los ríos? Y es por incursiones de mareas, olas, vientos que pueden contribuir a la dispersión y mezclas de sedimentos superficiales con sedimentos marinos en el lado oeste del Golfo de Urabá o a lo largo de las desembocaduras de los ríos y bahías. Conclusiones. Dentro de las conclusiones que tengo son el origen de los sedimentos superficiales. ¿Por qué se dan? Y provienen de fuentes ígneas y sedimentarias de moderada a alta meteorización. El índice químico de alteración que CIA en el delta muestra un amplio rango entre 59 y 83. Este alto grado de meteorización química de moderada a alta contribuye a la distribución de minerales generalizada y a las variaciones geoquímicas en el delta. Hay otra parte que son los componentes dominantes, graubaca y el esquisto de hierro, es dado por la clasificación de sedimentos superficiales. La principal fuente de estos sedimentos se relaciona con la tendencia de la roca basáltica, granítica, de granito intermedio a félsico del complejo de Santa Cecilia. Y el otro punto son las relaciones de cromo-níquel que apoyan la identificación de rocas máficas, como son los basaltos, las brechas de lava como posibles fuentes secundarias de lecho